Bueno, pues este miércoles tenemos como siempre la presencia de los periodistas. Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes. Y Arturo Cano, reportero y cronista de La Jornada. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias. Pues recién llegado de Bolivia, ¿cuántos días te pasaste por allá, Arturo? Unos 10 días estuve por allá siguiendo esa crisis. He vuelto, pero con la intuición periodística de que es un conflicto que va para largo, que la nueva ley electoral no resuelve lo que hay en el fondo del conflicto y que además, si las cosas siguen como van, el camino a las elecciones va a estar empedrado de represión, de acoso, de persecución. Metieron a la cárcel al número 2 del MAS, Gerardo García, con una fórmula que conocemos bien aquí de la revisión rutinaria, ¿no? Y así cayó. Están persiguiendo a Juan Ramón Quintana, que era ministro de la presidencia y el estratega de Evo. Y digo, a todos los que fueron ministros, de muchas más de las figuras visibles del gobierno de Evo Morales, pero también a los dirigentes de las organizaciones sociales. Hay que precisar que el Movimiento al Socialismo, el partido de Evo, fueron las siglas que estaban disponibles cuando lo formaron. En realidad es una suerte de confederación de organizaciones sociales, de sindicatos, de grupos campesinos, que se articulan bajo ese nombre, pero que tienen sus propias lógicas corporativas o de movilización. Y ellos son los que tienen paralizadas las carreteras del país, cercadas las ciudades, además con un modelo de protesta y de organización que ya los bolivianos han probado en otras épocas, como con la Guerra del Agua o la llamada Guerra del Gas de 2003, que fue el preámbulo del arribo de Evo Morales a la presidencia. Es un país muy dividido, hay un sector que está de una manera furibunda en contra de Evo, incluso algunas franjas de la izquierda, de las que se fue enemistando con el correr de los años, que consideran que esto no fue un golpe de Estado, o en todo caso que fue un autogolpe porque Evo Morales engendró a las Fuerzas Armadas que le dieron esta estocada final. En fin, la fortaleza de estas organizaciones y su carácter étnico, digamos, su pertenencia a las naciones aymara o quechua, pues les dan una capacidad de resistencia de muy largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que vamos a tardar en ver una normalidad democrática en Bolivia. Están, por otro lado, los varios exfuncionarios del gobierno de Evo Morales asilados en la Embajada Mexicana. El gobierno de facto anunció que les iba a dar salvoconductos, después dijo que iba a verse caso por caso. Me tocó conversar en la Plaza Murillo con la canciller del gobierno de Yanín Añez, que se llama Karen Lixac o algo así. Y ella me dijo, no, los señores que están ahí en la embajada podrían estar aquí sentados en esta plaza, lo cual es absolutamente inexacto, porque para entrar a esa plaza pues tienes que mostrar una identificación, pasar varios filtros, y solamente entran los empleados de los edificios públicos que están en esa zona, los vecinos de la zona, que son muy poquitos, y los periodistas acreditados, que fue como yo entré, pero no puede entrar, digamos, varias cuadras a la redonda, hay cercos militares, policíacos, y también de jóvenes, de los llamados cívicos, que tienen ahí ya hasta casas, tiendas de campaña, y conviven con la policía para vigilar, evitar que lo que ellos llaman las hordas del MAS lleguen a este centro del poder en la ciudad de La Paz. Bien, pues muchas gracias por esta revisión, este planteamiento general de lo que sucede por allá. Miguel Vadillo, ¿con qué empezamos? ¿Qué tema te late para arrancar? Digo, después de la exposición amplia que nos ha hecho Arturo Cano de lo sucedido en Bolivia. Pues igual que en Bolivia, Julio, en México es un polvorín. Las declaraciones de Donald Trump, este presidente que nos ha mantenido permanentemente en jaque, y que ahora no se trata de los migrantes, ahora está hablando de declarar, incorporar una nueva lista a los grupos criminales, y que esto tiene varias lecturas, pero pensando en la parte internacional, pues estas leyes extraterritoriales de Estados Unidos,
que ya las han practicado desde hace mucho tiempo y que antes de esta, aparte de esta lista que están considerando hacer con los cárteles mexicanos, antes se tenía con la OFAC, lo de activos. Acuérdense que ponían empresas, ponían a personas y entraban a una lista donde eran investigadas sus empresas, sus depósitos, sus transferencias de dinero. Ahora se suma a esto mismo también acciones armadas, vigilancia personal, detenciones en países, en cualquier país del mundo, ataques armados, si se llegara a aprobar esto, ¿no? Entonces sí, por supuesto que se trata de una violación a la soberanía nacional, se trata de una aplicación de leyes que Estados Unidos las considera, o su Congreso las aprobó, pero que para todo el mundo pues son invasivas, son autoritarias, ¿no? Son de estados represores. Entonces, en ese sentido, preocupa que ahora Donald Trump haya declarado y calificado al presidente mexicano López Obrador como socialista, porque cuando ha calificado a países o a presidentes como socialistas, pues vemos lo que ha sucedido, ¿no? Y esto podemos hablar de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, y empieza una represión mayor, un acoso mayor, un bloqueo comercial. Entonces sí estamos en un momento difícil, que se da en una coyuntura electoral en Estados Unidos, en una coyuntura de posible juicio político, de la antesala de un juicio político contra Trump, y que puede ser un acto distractor y buscando el apoyo de los estadounidenses, sobre todo los más radicales o los de ultraderecha. Sin embargo, pues hay que estar atentos a esto. Desde luego, ahora nos meten otra dinámica, ya no es de migrantes, ahora se trata de el combate a los cárteles mexicanos. En el caso de México, en la situación interna, es preocupante que algunas voces, por supuesto de la derecha, acompañado de muchos conductores de medios de comunicación, periodistas, analistas, intelectuales, estén considerando o viendo con viabilidad la intervención estadounidense en México, ¿no? Es preocupante porque esto pues, viola la Constitución, viola nuestra soberanía nacional y no debemos de permitirlo. Ya se pronunció, el canciller está buscando una reunión para sentarse a dialogar, buscar un acuerdo intermedio ahí con las autoridades estadounidenses, pero sí es muy preocupante que hayan encontrado en estas declaraciones de Trump una forma nueva de ataque al gobierno de López Obrador. Creo que es una forma, este grupo que ha estado en la oposición y que el presidente les ha llamado adversarios y que tienen derechos y demás, pero creo que aquí sí se pueden pasar de las rayas de estar considerando viable una intervención estadounidense de esta naturaleza, Julio. Arturo Cano, ¿fue un desliz declarativo de Donald Trump? ¿Refleja su intención real? ¿Es un proceso construido? ¿Es una exageración? Yo creo que podríamos llamar a este nuevo capítulo, o más bien a este episodio, podríamos llamarlo bienvenidos a un nuevo capítulo del show de los payasos peligrosos. Hay que tomar en cuenta quién le hace decir esto a Trump. Un periodista de Fox News, muchos años, Bill O'Reilly, echado de la cadena que parece ser el único lugar a través del cual Trump se informa, echado hace un par de años después de que se reveló que la empresa había tenido que pagar $13 millones por acusaciones, por arreglos extrajudiciales, por acusaciones de acoso sexual del señor O'Reilly. Ahora el señor O'Reilly transmite en un canal de YouTube, un canal de YouTube que tiene gran importancia, ¿verdad? Porque el presidente del país más poderoso del planeta le da una entrevista. Yo escuché la entrevista y pues me quedó la impresión de que es O'Reilly quien lo lleva a decir eso, y que Trump le está hablando a su base social, le está hablando a sus más fieles seguidores, ¿no? Ya otros medios de la derecha estadounidense habían tratado de llevar a Trump a ese terreno, y creo que, como bien dice el corresponsal de La Jornada con sede en Nueva York, David Brooks,
Al parecer el asunto o la declaración sorprendió a los mismos funcionarios del gobierno de Trump porque en los últimos días ninguno se había referido a este tema en ese sentido. Estamos frente a un presidente en cierto sentido acorralado, muy presionado por esta situación, como tú señalabas en tu videocharla de Ucrania, y creo que podemos seguir viendo que aprietan este tipo de declaraciones, que aprietan ese tipo de ataques a México. Por supuesto que frente a esta declaración, así la haya hecho en un canal en el que le habla a sus más fieles seguidores, el gobierno mexicano, la Cancillería tuvo que reaccionar, y la presentación de esta protesta pues ya elevó el tema a otro nivel. ¿Hay una sobrereacción del gobierno mexicano? No. ¿O hasta le falta? No, me parece, está en su punto medio. El lenguaje que utiliza López Obrador con relación a Trump, con relación a los Estados Unidos, es amigable, es tranquilo, no hay exabruptos, entonces fue algo pensado, pero sí tienen que reaccionar. Lo hicieron bien, me parece, hay que sentarse a hablar con ellos, porque yo sí observo que puede ser factible que se considere esto. Claro, tiene que ser todavía pasar por varios canales, entre ellos el Congreso, pero es factible porque los cárteles mexicanos ya aparecen y las personas que integran estos cárteles y sus familias aparecen ya en las listas de la OFAC. Esta es una nueva lista que la OFAC la tiene, la lista esta de activos sucios la tiene el Tesoro. Este es el Departamento de Estado. Pero el Congreso de Estados Unidos nunca ha rechazado una designación hecha por un presidente, o sea, la designación de un país como país terrorista. Así pasó o de una organización, así pasó cuando Clinton designó a las FARC, ¿no? A las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y desde entonces Colombia recibe muchos recursos de Estados Unidos para el combate. Creo que es un punto interesante, guardando todas las distancias que puede haber entre las FARC y los llamados cárteles mexicanos, que ese sería otro tema, porque eso de cárteles es una invención de la DEA realmente. Es un punto interesante cómo los colombianos resolvieron su guerra interna ellos solos, con un acuerdo político, con los acuerdos de paz impulsados por el presidente Santos, ¿no? Lo resolvieron en la negociación con los narcotraficantes. Entregar algo de bienes y no extraditarlos a Estados Unidos. No, me refería yo al tema de las FARC, ¿no? Okay. ¿Cómo resolvieron este asunto? Pero bueno, Cuba ha estado metido permanentemente en estas listas también, las empresas cubanas, personas cubanos, etcétera. Es decir, la lista puede avanzar, y lo peligroso es las acciones que toman las autoridades estadounidenses cuando aparecen en esas listas. Es decir, la posibilidad de venir a México armados y detener a personas físicamente de aprobarse. Lo cual México no puede aceptarlo, y los mexicanos no lo tenemos que aceptar. O sea, sí es algo delicado realmente. Yo no creo que esté sobreactuando o se haya quedado inmovilizado el gobierno mexicano, pero sí hay que estar muy atentos, y los mexicanos tenemos que darle un seguimiento puntual, porque sí es algo delicado y peligroso, y está avanzando, y un presidente desesperado como es Donald Trump, yo creo que sí le va a dar salida a esto. Él habló de 90 días que llevaba considerando esta situación, y la entrevista que le hacen este personaje realmente se le hace a petición de Donald Trump, es decir, es una entrevista arreglada para hablar del tema, hablarle a sus seguidores, a su base social, pero con una intención. Y ahí el sacrificado pues vuelve a ser nuestro país, ¿no? Como lo fue con los migrantes, en donde México tuvo que negociar, tuvo que aceptar muchas cosas, y ahora tenemos que volver a una mesa de negociaciones en donde ellos van a endurecer la posición. Entonces yo sí lo veo como un asunto delicado, sensible, que ya estamos hablando de vulnerar la soberanía nacional. Que entre otros hechos que son necesarios de analizar es cuál está siendo finalmente el papel de esta violencia de los cárteles, de los muchos cárteles, de las subdivisiones de los cárteles, y hasta dónde esta descomposición está generando estas reacciones de segmentos que de manera genuina o artificial consideran que debería de entrar cualquier poder, y si es el de Estados Unidos mejor, para meter orden en México, que es una valoración que está presente en ciertos segmentos de la sociedad mexicana. Yo creo que así se trate de una bravuconada de
de un loco como el que está al frente del gobierno de Estados Unidos debe ser tomada muy en serio porque es un loco con mucho poder. Y es muy lamentable que existan estas voces, estos sectores que demandan o que piden intervención, pero sobre todo es lamentable que el silencio o las opiniones pues apenas ahí como para no dejar pasar el tema, tengan otras fuerzas políticas. No sé, tal vez estuve fuera y me perdí de algo, pero revisé hace un rato las cuentas de Twitter de los encargados de los dos principales partidos políticos de oposición y no veo que tengan una postura frente a esta amenaza trumpiana. Es decir, la necesidad de Trump la entendemos, él quiere ser reelecto y por eso todo lo que le ayude en esa ruta de construirse o fortalecer su imagen como el defensor de los estadounidenses y como culpar de todo, de 100,000 muertes al año a los grupos criminales mexicanos, pues le es útil a ellos, pero le es útil a la oposición mexicana guardar silencio o decir apenas unas palabras, simplemente porque están pensando en 2021 y en afectar a López Obrador y su presidencia. Pues creo que eso sería de una gran mezquindad política, para decirlo con mucha suavidad. Pero es que no lo están canalizando por esa vía de la declaración, de decir que están de acuerdo en una invasión, en una intervención militar, en una intervención de los cuerpos policiales para que se detenga o hasta se asesine a los presuntos integrantes de los grupos de narcotráfico. Lo que está haciendo estos grupos es, en México hay una enorme violencia generada por estos cárteles, por estos grupos delincuenciales, en donde el gobierno de López Obrador, dicen estos grupos opositores, no puede controlar, no ha logrado frenar este avance de los grupos criminales. Al contrario, sigue creciendo. Y esto es cierto, es cierta la violencia, las cifras son alarmantes todavía. Está en ascenso todavía la línea que viene desde hace 30 años. Es ascendente, porque en un año no se ha podido todavía contener esta criminalidad que agobia a todo el país y a zonas que se tienen verdaderamente controladas por estos grupos. Entonces, atizando a esta circunstancia, los grupos de oposición, los grupos de derecha y también PRI, hasta el PRD, ya no digamos el PAN, pues están precisamente atizándole por ahí al gobierno de López Obrador, que da pie precisamente a la intención estadounidense de clasificar a estos grupos del crimen organizado como grupos terroristas, que puede ser para una posible intervención estadounidense. Es decir, están dando los elementos necesarios para propiciar esto. No es que no son tontos, no van a declarar de que sí aceptan que vengan los Estados Unidos, porque si de por sí tienen pocos, su base social se ha desintegrado. Pero no tienen que declarar. Su silencio o su tibieza al referirse al asunto abona a construir esa imagen del gobierno de López Obrador como un gobierno, ¿no? Pues sí, y de que necesitamos, ¿no? Claro. Bien, vamos a hacer una pausa para fines publicitarios y regresamos con más temas y con más análisis con los periodistas Miguel Vadillo y Arturo Cano. Ya volvemos. Soy Ana María Miñón, seré conductora del programa La Verdad en los Toros en Radio Centro y estamos en la octava. ¿Estás arrepentido de haberla regado con alguien? Quiero terminar un problema con mi hermana. Quiero que todo esté bien, ya que nuestra familia se separó hace 10 años. ¿Deseas hacer el orgullo a un lado y recuperar a esa persona que tanto amas? Que la quiero mucho, que necesito estar con ella para sacar adelante a nuestra hija. Reconciliaciones es el espacio perfecto para que esa persona regrese a tu lado y obtenga su perdón. ¿Por qué no estar con la familia? ¿Por qué no disfrutarse? ¿Por qué no amarse? ¿Por qué no apoyarse?
Llueva, truene o relampaguee, nosotros estaremos ahí para conseguirlo. Hemos llegado, hemos arribado, vamos a ver qué pasa. Este es un detalle. Recuerda que cada una es muy especial, ya que realmente no sabremos qué sucederá. Yo ando buscando al dueño de mis quincenas. Busco a la dueña de mis quincenas. Busco al dueño de mis quincenas. Búscame a través de Facebook, las reconciliaciones de la octava. Así que ya lo sabes, no te pierdas estas reconciliaciones aquí, en la octava, por supuesto, por el 8.1. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda el Tigre Toño Molina para invitarlos a que no se pierdan toda la programación de la octava. El Censo de Población y Vivienda es en marzo. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. En beneficio de todos. Debemos responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque a tu puerta, le debes decir: Pregúntame. 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 Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México. Una cosa es que no te caiga bien. Y otra cosa es caerle encima. Una cosa es aceptarles mucho. Y otra cosa es aceptarles todo. Una cosa es no querer despertarte. Y otra cosa es no poder levantarte. ¿Y tú qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz. ¿Qué tal? Los saluda el comandante Hernández. Esto es REC, Reporteros Ciudadanos de los Supercívicos. Este es un programa de televisión que no debería de ser de televisión, porque prácticamente todo el contenido que sale de aquí está hecho en celulares. Cuéntanos su historia y nosotros nos vamos a encargar de hacerlos famosos. El rebote que está ahí, los policías me dijeron que ya tiene reportada la alcaldía. Su banqueta está muy resbalosa, entonces le vamos a poner estas lijas para que la gente no se vaya a romper la madre, ¿no? Porque su Barbie, Ejército de Oriente, siempre está lleno de caca. Este es Ejército de Oriente, ya había reportado que aquí se inunda seguido. Aquí no hay cámaras, ni micrófonos, ni maquillaje, sino simplemente historias reales de gente real que busca solucionar problemáticas de su comunidad. El día de hoy vamos a buscar esas banquetas que han sido invadidas por la gandallitis y vamos a tratar de buscarles un remedio para curarlas. Qué bueno que estás con nosotros a través de la octava. Soy Bernardo García, voz del fonógrafo, música ligada a tu recuerdo. Nuestro compañero Gustavo Ojeda, reportero urbano, nos dice que está cerrada la avenida Insurgentes a la altura de la rectoría de la UNAM, al momento, hacia el eje 10 sur, por trabajadores de la Dirección General de Administración Escolar del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, quienes denuncian malos tratos de parte de sus jefes y que desde hace 10 años no les han cumplido en cuanto a aumento de salarios, nuevas plazas y otras demandas que están presentando. Bueno, pues seguimos aquí en esta mesa de periodistas con Arturo Cano y con Miguel Vadillo. Un año ya se va a cumplir de la toma formal del poder del presidente López Obrador, porque bueno, en realidad desde que se dieron las elecciones de julio, él comenzó a avanzar en un proceso de virtual llegada al poder desde aquel momento, pero bueno, se cumplió un año en este domingo, va a haber un acto en el Zócalo. ¿Qué reflexión, qué balance tienes, Miguel Vadillo o Arturo Cano, a quien le toque, quien quiera hablar sobre este tema? Ahora que mencionas esto, esto que dices que empezó antes, sí, en las reuniones previas que tuvieron antes de la toma de posesión del presidente hace más de un año, empezaron a detener obras, operaciones financieras, operaciones de contratos,
Efectivamente, 6 meses antes, una vez que se conoció que había ganado la presidencia, que era presidente electo, empezaron a tener reuniones con el grupo que iba a salir y con el grupo de él, y empezó a detener operaciones y todo. Yo tengo 2, 3 datos ahí de operaciones muy importantes de inversión que se detuvieron en Petróleos Mexicanos, que se detuvieron porque Peña Nieto estaba en el último semestre dispuesto a hacer más finiquitar contratos, regalar materias primas todavía mexicanas. Pero bueno, estamos a un año, me parece que es el presidente hoy en la mañana en la conferencia matutina lo señaló, dice, ya acaba de pedir un año más de tiempo, considerando que que todavía no ha podido sentar bien todas las bases para esta nueva transformación, para este cambio en la política económica, en la política social. Habla de que va muy avanzado y va a repetir, va a decir un poco, hablar de resultados, de cómo ha ido avanzando en la materia económica y política y social del país. Y ahí lo que tenemos es una nueva redistribución del ingreso, Julio, en donde ha cambiado primero la forma de distribución, que está destinando muchos recursos a apoyos directos, a pensiones, becas, a estudiantes, a madres solteras, a personas de la tercera edad. Entonces, ahí hay mucho dinero que se está invirtiendo con esta idea de frenar la violencia de esa manera, ¿no? Encontrar una forma de que de estar subsidiando a la población más desprotegida del país. ¿Qué crees que se va a recordar de este primer año? Particularmente las mañaneras, la cuestión migratoria, el estancamiento económico. ¿Qué será lo que impacte más en la percepción popular? Yo creo que ha asumido el presidente un verdadero liderazgo en la sociedad, Julio. A un año con las dificultades que esto implica, todo primer año es difícil para todos los presidentes, pero sobre todo en que hay una ruptura de todo el sistema político, en donde la oposición cada vez se ve más disminuida, y en nuestro primer año, que es muy difícil para el presidente entrante, no ha perdido esa aceptación social. Yo creo que eso es muy interesante y muy importante para todos los que podemos observar lo que está sucediendo. Pero yo me quedaría con esta nueva forma de entender la parte económica, que él habla, por ejemplo, no de subejercicios, habla de ahorro, no de desarrollo económico por crecimiento, sino una distribución de la riqueza. Y yo creo que eso es lo más importante, Julio. Como hace 18 o 20 meses, a un año de que el presidente López Obrador tomara la presidencia, las encuestas los tienen locos, ¿no? La opinocracia y muchos de los medios que adversan al presidente están diciendo que los mismos niveles tenía Fox. ¿No? Podrían recurrir a los promedios de las encuestas, como en el caso de Oráculos, porque el hecho de la realidad es que López Obrador llega a su primer año con una altísima aprobación. Sobre todo si consideramos los ataques, la furia que ha desatado en sus adversarios, todas las críticas, unas fundadas en hechos reales, otras viles mentiras o paparruchas. Y bueno, entonces yo creo que lo que se recordará del primer año de la presidencia de López Obrador es cómo él mantuvo ese nivel de respaldo popular en medio de una tormenta en su contra, en medio al frente de un barco que recibía ataques por todos lados, ¿no? Hay, por supuesto, muchos hechos noticiosos que vamos a recordar cuando hagamos la lista del año de López Obrador, desde los trágicos hechos de Culiacán o de Chihuahua, el tema de los migrantes con Trump y cómo México apretó tuercas ahí al control fronterizo y muchas más. Pero yo me quedaría con esto porque además pienso que he leído en los últimos días a varios insignes representantes de la opinocracia declarar irrelevantes las mañaneras. Decir que ya nos olvidemos de ellas, porque pues no les gusta que el presidente habla despacito, o dicen que se contradice, o dicen que miente,
creo que lo que nunca han entendido, y por eso las declaran irrelevantes, es que las mañaneras no son para ellos. O sea, a diferencia de otros mandatarios que le hablaban a las fuerzas políticas, a los factores de poder, López Obrador le habla a su base social. Acordémonos que muchas columnas políticas y columnistas famosos lo que tenían eran mensajes hacia la élite nada más, eran mensajes políticos para ser entendidos por el político fulanito o por el legislador manganito, o sea, no había esa comunicación. Ese es el problema, que dejaron de ser interlocutores. En las mañaneras, ¿a quién le habla el presidente? Pues le habla, diría él, al pueblo, ¿no? Y eso es lo que no pueden, con lo que no pueden. Entonces yo creo que eso explica ese discurso, esa insistencia, que quizá algunos decimos, no, pues ya es mucha mañanera, ¿no? Pero pues es porque le está hablando a su base social, le está hablando a quienes lo respaldan, le está hablando a las personas que en este año, con sus dificultades, con sus tropezones, están comenzando a ver luz con todos estos programas sociales que está entregando, y espero que empiecen a ver luz también en lo que fue la principal oferta de López Obrador, que fue el combate a la corrupción, el fin de la corrupción en los medios, porque ahí yo creo que todavía falta que se rindan más cuentas, quizá porque no puede haber resultados tan inmediatos, pero ya ha habido algunos casos importantes, ¿no? Del pasado. Hará falta ver también cómo se trata a los propios, ¿no? A los de casa, porque ese cáncer de la corrupción no ha sido extirpado ni siquiera en los gobiernos de Morena, ¿no? Miguel Vadillo, perdón, adelante. Sí, con relación, estaba pensando cuáles serían los puntos, una de las cosas más importantes a lo que tuvo que enfrentar el presidente y que lo hizo bastante bien. Yo tenía mis dudas, y tiene que ver lo del huachicol. Para mí, más que Culiacán, más que cualquier otra, más que los migrantes inclusive, fíjate, yo me atrevería a decir que ha sido complejo negociar con los estadounidenses, con el gobierno de Trump. Pero yo creo que el huachicol le resultó bastante bien, porque era romper un símbolo de corrupción, un área de corrupción brutal, en donde intervenían fuerzas armadas, trabajadores petroleros, en colusión con el crimen organizado, políticos beneficiados, gobernadores, alcaldes. Y yo no dudo que gente hasta de la presidencia de la República recibía beneficios de toda esta corrupción del petróleo robado, de la gasolina, de todo esto. Me parece que fue un momento climático, ha sido el momento más climático, más que Culiacán inclusive, porque fue de un buen periodo en donde los vehículos se paralizaron, las largas filas en las gasolineras, y eso no era lo grave, era el combate realmente al frenar, que no se ha frenado totalmente, pero fue un mensaje claro de autoridad y de mando, y de que no se va a permitir este abuso y esta corrupción que había penetrado toda la estructura petrolera, combinado con la parte política. Yo creo que ese fue uno de los grandes aciertos del presidente. Y con respecto a las mañaneras, que me interesa, porque yo soy de los que consideran que tener la posibilidad de confrontar al presidente de la República todos los días, y si tú tienes temas o preguntas muy precisas, puedes ir, y en algún momento te va a dar la palabra, no es todos los días porque van muchos periodistas, pero la posibilidad de preguntar cualquier investigación que hacemos los reporteros, Arturo, Julio, me parece que es relevante, así que esas deben de continuar, y esperemos que el presidente no las suspenda. Ese es mi punto de vista, ¿no? ¿Y qué sí debe suspender, Arturo Cano? ¿Qué debe de cambiar? Yo diría que hay muchas cosas que revisar en el gobierno de López Obrador, y que el presidente es consciente, por ejemplo, para volver al tema de la corrupción, de que en las filas de su gobierno hay vicios, hay personajes del pasado. Yo sé que en reuniones de gabinete siempre, o muchas veces, ha hablado de que, bueno, propongan gente, traigan gente, que hay una necesidad de cuadros, de equipos, que digamos puede ser una de las cosas donde su gobierno tenga dificultades o requiera de más tiempo para poder dar resultados más claros y los que espera la sociedad de un mandatario que llegó a la presidencia con la promesa central del combate a la corrupción. ¿Qué debe cambiar o qué debe mejorar? Por supuesto, esto que menciona Arturo es importante, pero yo creo que
Yo sigo insistiendo que no es necesario que el presidente esté permanentemente enjuiciando a los periodistas, Julio. Yo esa parte creo que es preferible los excesos de la prensa que la censura. Y entiendo pues el enojo en el que ha vivido López Obrador de cuando era opositor, porque la prensa lo atacaba constante y permanentemente y tiene, por supuesto, identificado inclusive a los periodistas que oficiosamente o pagados por el gobierno, hay que decirlo, lo atacaban un día sí y el otro también. Sin embargo, él debe de ser, pues ya es presidente de la República, y esto que habla del derecho de réplica, pues solamente recordar que el derecho de réplica es para aquellos que no tienen posibilidad ni tienen acceso a los micrófonos. El presidente tiene el micrófono desde la presidencia todos los días, de tal manera que puede decir y hacer lo que considera necesario, pero ya debería de cesar esa parte de estar permanentemente contra los medios de comunicación, contra los periodistas sobre todo, y hablo de reporteros, porque ha metido a todos en un mismo canal. Eso sería lo más importante, ¿no? Distinguir, canal, ¿no? separar, porque una cosa son los intereses de grandes medios y otra cosa es el punto. Ese es el punto, Arturo. Es el reportero de a pie, claro. Habla contra los periodistas, pero cuando menciona a los dueños de los medios que eran los promotores de toda esta complicidad y corrupción de la relación prensa-poder, ¿no? Esto no lo hace. No habla de los dueños, de los concesionarios de los medios de comunicación. Habla de periodistas, porque algunos los ha mencionado por su nombre. Entonces, esa parte creo que sí es necesario, ya que calme su enojo y que pase a una segunda etapa, ahora que empieza un segundo año de gobierno. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos en esta mesa de periodistas con Arturo Cano y Miguel Vadillo. Ya volvemos. Este es el mundo de la ilusión, este es el mundo de la magia que tenemos para todos ustedes en Bajo la Manga. La idea es que en un minuto en 30 segundos tienes que mover 2 cerillos para que la moneda quede afuera del recogedor. Dándolos, ahí está el primer cerillo, se cuatrapeó. Está súper sencillo, esa es la clave, este es el primer cerillo. Tomas este que está aquí, lo pones de este lado y sigue quedando el recogedor. Y por si fuera poco, para aquellos que también no sepan del programa, pues les vamos a realizar muchas cámaras escondidas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. 14. ¿Le puedo pagar con el celular? Es que hay una aplicación, mire. Si lo jala uno, puede sacar el billete de 100 pesos del celular. El billete se materializa. ¿Viste? Si los quieres sacar, lo sacas de aquí y ya es todo lo que se hace. Así que ya lo saben, Bajo la Manga, soy Gabriel Escamilla, es la octava, aquí nos vemos. Ya, llegamos, por favor. Los cité aquí, no se desesperen, por favor. ¿Pero dónde está, gatito? Ya es bien tarde. El lugar es el indicado, bueno, hasta pirotecnia mandé echar justamente para este gran lanzamiento. ¿Pero a qué hora lo citaste? Ya queremos ir rápidamente. No sean desesperados, valdrá la pena la espera, Alex, te lo prometo. Nos la vamos a pasar muy bien arriba del antrobús. Oigan, ya sé, ¿qué les parece si caracterizamos a alguien y la disfrazamos de una francesa perdida en México? Oye, ¿y si mejor nos ponemos a vender chicharrones? No, a mí se me antoja mejor una malteada. No, gato, deja de pensar en comida, siempre es comida. Mejor vamos a bailar el vals con una quinceañera. No, mejor vamos a tomar un café con mi amigo el luchador, ¿no? No, yo insisto mejor en la comida y nos lo llevamos a comer algo bien rico. Vamos a traer cantantes, grupos, músicos, actores, actrices, luchadores, deportistas, hasta locutores y cineastas. Vamos a traer todo por el 8.1 en la octava. Oye, Cris, te tocan las quesadillas. Yo las pagué la vez anterior. Es que no traigo lana, todavía no es quincena. Pues sí, efectivamente, ya se acabó toda la lana. Oye, ¿y si invitamos a un famoso y le gorreamos las quesadillas? Pues de una vez, ¿no? Luego. Qué linda está la mañana y en que vengo a saludarte. No, pero ya trae la salsa en chicharrón, ¿no? A ver, la técnica del agarrado, a ver, ¿es importante? Totalmente, aquí.
El dedito chiquito tiene que ir levantado, ¿no? ¿Es la técnica? ¿No? Yo no lo levanto. Yo levanto, pero esta la boca. Y ahí está el preparado. Ay, miren nomás. Oye, aplauso a Techi que lo hizo sensacional. ¡Qué bárbara! Ay, se va a poner esto muy romántico, así que no se lo pierdan, obviamente, por la octava. Claro, ahí los esperamos, Alex Aguilar y Cristian Rodríguez. ¡Somos Gorrones! Ellos también son guerreros. No hay problema, Willy. Bienvenidos a Guerreros, un espacio en el cual descubriremos muchos aspectos de nuestros invitados. Con mi papá y con mi mamá y les dije, yo quiero ser artista. Y me dijo mi papá, ¿con H o sin H? Perdón. Donde yo empezaba como conductor de noticieros, hace como 500 canas menos y... Ándale. ¿Eres influencer? Sí. Soy guerrero. Soy guerrera. Soy guerrero. Soy guerrero. Soy guerrera. Ustedes ya saben de quién se trata y si no, lo averiguaremos en sí. Haremos la apuesta. No te pierdas Guerreros en la octava, aquí en el 8.1. Bueno, y entre otros de los datos interesantes que podemos abordar ya en los pocos minutos que quedan de este programa, en esta participación de Arturo Cano y Miguel Vadillo, es esto referente a recesión técnica, estancamiento, en cuál nivel andaremos y si de verdad la economía irá a tener un repunte, sobre todo en los bolsillos de la gente, en su vida cotidiana, el año que entra. Pues hay cosas a las que hay que estar atentos, ¿no? Pero antes habría que decir que los críticos de López Obrador tienen a su favor que el candidato López Obrador habló muchas veces del escaso, del pobre, del mediocre crecimiento con Peña Nieto. Entonces, bueno, pues es un punto que ellos van a seguir utilizando. Del otro lado tenemos una propuesta de cambio de paradigma, dejemos de pensar en esos indicadores neoliberales como el crecimiento y pensemos en otros factores, en los indicadores. Y encima de eso tenemos a un empresario con sentido y vocación cívica y social, según el presidente Carlos Slim, que dice que no hay que espantarse de la falta de crecimiento, que ya se sabía que eso iba a ocurrir en el primer año y que más bien hay que atender a hechos como que la inflación no se ha disparado, que no ha crecido la deuda, el manejo responsable de las finanzas públicas, porque todo ese cóctel contribuye a dar seguridades a la inversión financiera y que vamos adelante. Por ahí vi que hay una invitación a una conferencia el ingeniero Slim, precisamente en el Colegio de Ingenieros, donde supongo que habrá de dar detalles para el día de mañana a las 3 de la tarde, donde supongo que habrá de abundar en esa visión que tiene de la economía mexicana y del gobierno de López Obrador en su manejo. Miguel Vadillo. Lo que no hay duda que esta parálisis en la que se metió el gobierno al no soltar el presupuesto, por todo lo que se hizo, concentración del presupuesto en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, retención, los proveedores de bienes y servicios del gobierno pues están desesperados. Ha habido despidos, por supuesto, en este ajuste que se está haciendo de la planta laboral de la burocracia mexicana. Hay parálisis de empresas, hay empresas que han tenido que despedir personal por falta de recursos. Sí hay una falta de flujo de dinero en todo el país, no hay la menor duda, y eso lo estamos padeciendo, pero obedece a esta nueva disposición gubernamental. Son los costos de limpiar la casa. De limpiar la casa, exactamente. Combatir la corrupción, se frenaron todas las licitaciones, se frenaron todas las contrataciones, se está revisando, se está mejorando esto que era un despilfarro brutal. Entonces, creo que tiene sentido y tiene lógica lo que está pasando. No hay crecimiento, pero como bien dice el presidente, no hay crecimiento, pero se están distribuyendo miles de millones a los más desprotegidos y eso a mí personalmente me llena de satisfacción. Antes de que se nos acabe el tiempo,
Les comento lo que ha dicho Marco Cortés, el presidente de Acción Nacional, que dice: en Acción Nacional atendemos la invitación de Chalecos MX y marcharemos con la sociedad civil este 1 de diciembre para demandar salud, seguridad, crecimiento económico y oportunidades de trabajo. Invito a todo el panismo a sumarnos y marchar por México. ¿Cómo le irá a esta marcha? Que es un nuevo intento de la oposición por nuclear lo que ellos consideran que es un repudio popular. Pues será interesante ver si pasan de sus movilizaciones anteriores y si sobrepasan su nivel de convocatoria gracias a este llamado. Aunque creo que también hay un sector que va a rechazar que la presencia de los partidos de manera explícita, a la que no le parece que acudan los dirigentes partidistas o que encabecen la movilización, pero bueno, digamos que es un intento de acuerpamiento y ojalá lo que tenga enfrente el gobierno de López Obrador sea una oposición responsable, democrática, con capacidad de movilización y de responder a las políticas con las que no esté de acuerdo. ¿Cómo ves esta marcha que viene? Bueno, a este llamado que ya acordaron, pues, porque a este llamado se van a sumar asociaciones campesinas, estas corporativas a las que estamos acostumbrados. Solamente hablemos de Antorcha Campesina, que va a participar y que ya tomó al Partido Acción Nacional como su frente político para negociar o para protestar, yo diría no más que negociar, y van a participar, pero no solamente esta, la CEMPA y otras más se están proponiendo para participar, es decir, sí va a haber un número considerable, yo estoy estimando, de participantes. Si a eso sumamos que sector empresarial, yo he estado escuchando, he estado platicando, muchos van a participar también, estos empresarios que les gusta vestirse de blanco cuando marchan también van a estar, va a haber va a haber militantes del PRD, del PAN, no dudo que militantes priistas. Ese matrimonio Antorcha-PAN no es tendrá tan futuro. Antinatural que no sé a dónde puede conducir, ¿no? Así es. Pero si es protesta y como están ávidos de tener una marcha que es significativa en el primer año de gobierno, pues van a hacerlo. Y en el caso de López Obrador, pues no hay duda, va a llenar el Zócalo. El punto es que que no se dé algún enfrentamiento, que al parecer va a ser cuidado esto, ¿no? Bueno, pues esos son los términos en los que viene lo inmediato. Ya veremos qué sucede este domingo 1 de diciembre, pues que ya es una sexta parte del gobierno ya se ha consumido. Que parece poco, pero que pues ya el reloj camina y camina. Y nos despedimos. Arturo Cano trajo este regalo. Dinos, por favor. La huipala, la bandera que acompaña a la bandera tricolor de Bolivia, en actos oficiales, en los edificios públicos y ahora en las calles. En los primeros días del golpe a Evo Morales, unos policías quemaron una huipala, el gobierno de Yanín Añez tuvo que dar marcha atrás, casi ofrecer disculpas, e incluso se habló de que iba a haber castigo para esos policías que habían quemado este símbolo de las 36 naciones de Bolivia. Al final dijeron que nada más les iban a llamar la atención, pero tampoco de eso supe nada más, ¿no? Bueno. Para los indígenas es realmente un símbolo de su inclusión, porque siempre habían sido excluidos en Bolivia. Bien, pues muchas gracias. Gracias, Arturo Cano. Muchas gracias, Julio. Gracias, Miguel Vadillo. Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes que nos han acompañado en este programa. Nos vemos en el siguiente mañana de 1 a 3 y hoy mismo en la noche de 10 a 11, pasado el meridiano, en el noticiero La Octava Luna. Gracias.